discriminación y también sobre todo de la parcialidad que debe de haber con cada uno de los hermanos. Nuestro Padre Celestial nos habla en su palabra de la parcialidad, amén. Y podemos ver que el tema de esta semana, de este sábado, es la discriminación. Y el tema, amén, y dice en Hechos 10:35 en una nueva traducción, dice: en cada nación Él acepta a todos los que le temen y hacen lo correcto, amén. Vamos a estar hablando acerca de este tema. ¿Qué es la discriminación? Pues se refiere al trato injusto o desigual hacia una persona o grupo de personas, basado en características como la raza, el género, la edad, la religión, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad, entre otras. Este trato desigual puede manifestarse en diversas maneras, incluyendo la exclusión, el rechazo, la marginación o el trato preferencial injustificado. Vemos cómo el Señor abarca cada tema en la Biblia, porque no es un tema aislado de la palabra, sino es un tema bíblico. La palabra de Dios en Santiago nos dice, en Santiago 2 nos habla acerca de esa discriminación que habla Santiago hacia el pueblo. Amén. En Santiago 2 del 1 al 12 nos habla acerca de cómo los hermanos discriminan a otros. Dice su palabra, dice en el 2, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede elegir que si es griego o es romano o es egipcio, es de otra ciudad. Ya no puede aceptar a Jesús. Claro que sí, todos tenemos el derecho de aceptar a ese Dios todopoderoso. Todos tenemos esa libertad de aceptar a Jesús, amén, de hablar de Él. Entonces dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimís al rico, y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, no matarás, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, aquí en la palabra nos dice que nosotros como cristianos, como hombres de fe, que respetamos la ley de Dios, ¿cómo podemos respetar toda la ley si en una parte dice su palabra que ama a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, si uno ama a su prójimo, entonces no lo debe de discriminar. La Biblia nos habla entonces acerca de esa parcialidad que debe de haber entre los hermanos, que a veces nos sentimos religiosos y decimos: no, pero es que tú traes la blusa sin manga, entonces ya te discriminan, te dicen: es que a ti no te puedo pasar a orar. ¿Por qué? Porque tú no traes manga larga. Entonces, si no traes manga larga no puedes pasar. ¿Por qué? Porque entonces ya te están discriminando. Y lo vemos en la iglesia. Y aunque leemos la Biblia, decimos: yo amo a mi prójimo, sí, pero al hermano no, porque viste de una manera que yo no estoy de acuerdo. Entonces ya lo estás discriminando. Entonces vemos cómo la palabra nos lleva a que si uno le dice aquí en la palabra que si entran dos hombres a la congregación, uno rico y uno pobre, le das la mejor silla al rico, y al pobre le dice: siéntate ahí en el suelo.
¿Por qué? Porque viene andrajoso, viene sucio, lo menospreciamos, amén. Y por cómo va vestido. Entonces vemos cómo existe también la discriminación dentro de la iglesia. Entonces es un tema, la verdad, muy extenso, muy bonito, y podemos entender, amén, aleluya, cómo nos volvemos transgresores de la ley cuando somos personas que discriminan a otras. Entonces vamos a cederle el micrófono a nuestra hermana Betty, que ya llegó, gloria a Dios, y que nos hable. Hay un mensaje. Está conectado nuestro hermano Santiago Beto, dice, Dios las bendiga, hermanas, y saludos. Saludos, hermanas, allá donde está. Gloria a Dios. Pues sí, ¿verdad? Estamos hablando del versículo 10:35, pero yo leí todo lo del 10, y lo que yo entendí, ¿verdad? Es que el Señor le habla a Pedro, porque precisamente Pedro era muy, muy legalista, ¿no? De lo que estás tú hablando, era muy legalista él, de que las cosas tenían que ser como él las había aprendido anteriormente, y como el Señor le habla y le dice, no, Pedro, ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Y como la única puerta y la única entrada que tenemos nosotros es a través de Jesucristo, que Él ya no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros en nuestra vida diaria queremos ser aceptados por todas las personas, ¿verdad? Como somos. Pero pues definitivamente todos somos totalmente diferentes, sí, con diferentes cualidades, algunas buenas, algunas malas, pero al fin y al cabo Dios nos ha hecho diferentes. Pero Dios nos muestra en esta palabra que Él nos ama como somos, sí, que Él no hace acepción de personas, que la única cosa que Él pide es que tú reconozcas que a través de Jesucristo está abierta esa puerta y nosotros podemos llegar ahí, como aceptándolo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero no precisamente voy yo a la iglesia y hoy hago esa oración y acepto al Señor y ya yo cambié en ese día. No, Dios tiene un proceso para mi vida, ¿verdad? Y hablando de la discriminación que vivimos, pues sí, todos traemos a veces en nuestro diario vivir una huella de discriminación, ¿verdad? Tenemos en nuestra vida algo que nos ha lastimado, nos ha dañado y nos ha hecho sentir inferiores y discriminados, ¿verdad? La discriminación, pues como decía la hermana, es un trato, ¿verdad?, de práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio hacia una persona o hacia un grupo de personas porque no tienen el mismo credo, porque no tienen las mismas enseñanzas, porque no estamos de acuerdo en lo que profesan, ¿verdad? Así como que a lo mejor nosotros en un momento dado, las personas, ya la hermana ahora ya se volvió esto, ya se volvió aquello, ¿no? Aleluya, ¿no? Y entonces somos discriminados de esa manera, hasta por la familia. Amén, así es. Dice, ¿cómo nos afecta la discriminación? Sobre las personas de forma negativa. Afecta el bienestar físico, afecta la mente y el entorno social y económico, afecta tu dignidad, te puede llevar a violencia, aislamiento y hasta te puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque una persona discriminada se puede sentir que su autoestima baja, ¿verdad? Entonces esa persona, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir mal, deprimida, desolada, que nadie la quiere. Entonces, ¿verdad? Cómo Dios nos habla también en su palabra en Lucas 4 del 23 al 27, donde nos dice que nadie es profeta, ¿verdad? En su propio pueblo. Así nos pasa a nosotros a veces en nuestro diario vivir, en nuestras casas, ¿verdad? Nuestros hermanos, cuando tú les empiezas a hablar de la palabra y todos y te dicen,
pero tú, ¿verdad? ¿Cómo me vas a hablar tú de mí, de la palabra, ¿no? Como de Dios, y yo sé quién eres, ajá, lo primero, ¿verdad? Que te dicen. Entonces ahí en esa cita bíblica vemos cómo el Señor Jesús le está hablando, ¿verdad?, al pueblo judío, y les está diciendo al pueblo de Israel de que como Eliseo, él estando en la tierra, ¿verdad?, por Eliseo, cómo sanó a Naamán, ¿verdad? Y cómo los judíos se enardecieron y se enojaron. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que nos vengas a hablar esto a nosotros, verdad? Si esas cosas solamente es para el pueblo de Dios, y siendo que él no era del pueblo de Dios, ¿verdad? No era israelita, sino era de un guerrero, ya no me acuerdo de dónde, pero que ellos, acuérdense que ellos adoraban a los dioses de Baal y que tenían varios dioses. Entonces dice, ¿cómo vienes tú a hablarnos de eso? Y por eso el Señor dice, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando somos pequeños, a veces venimos de un núcleo familiar no como el que quisiéramos. Entonces a veces somos discriminados, o a veces tu mamá o tu papá te dice, ¿sabes qué? Pues tú no vas a servir para nada, tú no sirves para nada y eres una tonta, o tú no te sabes arreglar, tú no eres una persona fea. O hay comparación con los hermanos. Hay comparación, o te dicen, ¿sabes qué? Tú, ay, no te creas que eres la más bonita porque eres la abuelita, porque esta tu hermana, que ella es morena, ella tiene garbo. Decía, ¿verdad? Tiene garbo, tiene presencia, tiene eso que tú no tienes. Y entonces tú, en tu corazón, desde niño empiezas a abrigar eso, ¿verdad? Entonces, como escuchaba por ahí una predicación de Dante Gebel, que dice que cuando él era pequeño, su mamá tenía un problema de cáncer, de salud, y que el doctor decía, pues es que ¿sabe qué? Pues entre el niño o usted, o lo hacemos, ¿verdad? Que se pierda el producto. Y entonces su mamá dijo, no, porque no, ella se aferró a que no, ¿verdad? Que ella quería tener a su hijo. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que todavía no conocía a Cristo, no sabía los propósitos que Dios tenía para él. Pero entonces, cuando una vez él fue creciendo dentro de su núcleo familiar, su papá llegó un poco tomado, y dice que le dijo, es por culpa de este chamaco, es que estás enferma, que no sirve para nada. Y entonces él tuvo un problema de autoestima por esa discriminación que vivió por su padre. Y entonces yo creo que así como él, lo he vivido yo, lo has vivido tú, y lo hemos vivido todos dentro de un núcleo familiar, dentro de una sociedad, en la escuela, en muchos lugares, ¿verdad? Pero cómo nos va limitando y cómo nos va haciendo a que nuestra autoestima se vaya hasta abajo y nos volvamos inseguros, no tengamos la capacidad de buscar un buen trabajo, de buscar algo para sobresalir. Eso te cuesta, si tenía que costarte un 20%, ahora te cuesta un 60%, un 80%, precisamente porque por esas inseguridades que venimos manejando a través de la discriminación que vivimos dentro de nuestro núcleo familiar. Entonces ese reflejo lo llevamos ante la sociedad, y entonces todos los que están a nuestro alrededor, en lugar a veces de ayudarnos, también nos hacen bullying, nos critican, empiezan a burlar de nosotros, nos hacen, ¿verdad? Nos ponen apodos, o que, ay, no sabe hablar, o no sabe leer, o eso, porque yo les recuerdo por el peso, por todo, ¿verdad? Entonces yo les recuerdo que cuando yo estaba en la primaria me costaba, ya ven que me cuesta un poco de trabajo, me costaba más trabajo leer. Entonces yo me acuerdo que me pasaron al frente y yo decía, y Bartolomé de las Cosas en mi libro, y otra vez me decía el maestro, la maestra, pero ¿cómo dice Betty? Lee bien. Yo decía, Bartolomé de las Cosas, y decía, por favor, lee bien, Betty. Y otra vez yo volví a repetir lo mismo. Y era Bartolomé de las Casas,
venía ahí uno, como un hombre, un monje, ¿verdad? Predicaba la palabra y cómo enseñaba. Pero, ¿por qué? Porque uno viene ya con sus temores, sus inseguridades, más si te pasan al frente, no tienes esa capacidad de hablar. Pero Dios aquí nos enseña que la puerta, ¿verdad? A través, para que nosotros podamos limpiar nuestras inseguridades, nuestra vida, nuestro diario vivir, que el único que sana el corazón y sana toda tu existencia, todo tu círculo es Jesús, ¿verdad? Y entonces por eso ahí vemos a Pedro que va y lo manda a hablar y que le explique a ese pueblo de gentiles de lo que es la palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él era un hombre legalista en ese momento y él como que quería entender y como que no entendía las señales que el Señor le daba. Entonces así nosotros ahora vamos y queremos profesar la palabra, ¿verdad? Y como dice en su palabra en Lucas, ¿verdad? Nadie es profeta, ¿verdad? En su propio pueblo. Entonces vas y quieres hablar de la palabra a tu familia, a tus hermanos, y como que todos, ay, así como eres, ¿qué vas a cambiar? Tú no eres, si ni sabes hablar, tú ni conoces nada de la palabra, tú, o sea, te empiezan a menospreciar, ¿verdad? Y entonces vemos también ahí que Elías, él sana, ¿verdad? Que él por medio de Jesucristo sana a Naamán. Y por medio de quien conoció Naamán, que había ese profeta en ese lugar, por medio de una mujer que fue llevada, que recordemos que en aquellas guerras que había cuando atacaban al pueblo de Jerusalén, se llevaban a las mejores personas y entre eso se llevaron a una muchacha que tenía la servidumbre, que servía a la esposa de Naamán. Pero ella ahí nos da el reflejo de lo que Dios hace en los corazones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya conocemos a Dios podemos compartir la palabra y dejarnos de resentimientos. A lo mejor yo, si hubiera sido la sierva de la esposa de Naamán, a lo mejor yo le hubiera dicho, no hombre, pues sí, aquí me tienen, cómo me están tratando, todas me trajeron de por allá, de mi pueblo, y me robaron todo, me dejaron sin padres, y ahora aquí estoy yo sirviendo. No, pues que se muera de lepra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entonces estamos demostrando que Dios no ha hecho la obra en nuestros corazones. Pero ¿qué demuestra esta sierva? Que el Señor la había convertido y la había cambiado en su corazón genuinamente para que ella propagara, ¿verdad?, la palabra de Dios. Amaba a su prójimo. Amara a su prójimo, así es, ¿verdad? Pero ella, fíjate, en medio de esa discriminación y esa situación que ella vivía y todo lo que le habían robado, le habían quitado, como ella tuvo ese corazón de poder ayudar, ¿verdad?, a ese hombre. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros, que nosotros debemos de tener un corazón siempre dispuesto para dar, para ayudar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la puerta, ¿verdad?, que Dios ha abierto nuestros corazones y que nos ha hecho diferentes y que somos los que venimos a cambiar todas esas situaciones de discriminación. Primeramente nosotros venciendo eso en nuestros corazones, que Dios ya nos ha ayudado bastante, porque yo no me sentía capaz de hablar a un micrófono y ahora lo hago con tal soltura y mucho. Amén, aleluya. Ahora le paso a mi hermana Lupita para que hable y luego voy a hablar de otra historia más. Así es, Dios los bendiga, hermanos, gracias por vernos esta noche, ¿verdad? Un sábado más, ¿verdad?, que nos acompañan, y coméntenos también ustedes si tienen historias de discriminación, ¿verdad?, o si conocen, ¿verdad?, de alguna historia, pues coméntenlo, aquí estamos, vamos a leer sus comentarios, sus saludos, o si no tienen nada que decirnos, pues ya nada más salúdenos, ¿verdad?, como cada semana. Gracias por vernos, quédense con nosotros esta hermosa hora, ¿verdad? Y recuerden también que nos pueden ver a través de la página de YouTube de nuestro pastor
Raimundo Flores, ¿verdad? Por ahí búsquenos, porque ya saben que Facebook ya no nos deja mucho tiempo, pero por ahí nos pueden buscar y ver, ¿verdad? También, y así como decía mi hermanita, ¿verdad? Que estamos hablando de la discriminación, también podemos recordar que nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Salvador también sufrió de discriminación, nos dejó el ejemplo, ¿verdad? De cómo ser, porque a pesar de todo lo que Él sufrió, cuando fue a la cruz por nosotros, ¿verdad? Él fue callado. No dijo ni una sola palabra, ¿verdad? Para que se cumpliera el propósito, ¿verdad? Que era salvarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, Él nos deja ese ejemplo, ¿verdad? De que nosotros, bueno, de que Él, a pesar de todo lo que le pasó, se quedó callado, ¿verdad? Y salvó a mucha gente hasta ahorita, ¿verdad? A nosotros que nos ha salvado, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? No digo que nos debemos de quedar callados, pero sí debemos de ser prudentes, ¿verdad? O sea, a nosotros, obviamente, cuando alguien nos ofende, lo primero que queremos hacer es regresarse, la verdad, y ofenderlo también, y tal vez hasta más, tal vez hasta el doble, ¿no? Porque si a mí me dolió, a ti te va a doler el doble, ¿no? Así somos, pero Dios nos deja ese ejemplo de que nosotros debemos de poner la otra mejilla, ¿verdad? O sea, sí nos están ofendiendo, claro que nos duele, pero es admisible que reacciones. Sí. Porque pues también estás vivo. Claro, Sí, claro. Estás muerto, estás vivo y exacto, lo que sí. te hacen te duele, Sí. y te hace reaccionar. A eso voy, hermana, que sí hay momentos en los que uno se tiene que defender, pero uno también tiene que saber cómo defenderse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a ti te pegan, exacto, si a ti te pegan, no vas a ir y pegar, ¿verdad? Simplemente vas a poner tu línea y ya no volvemos a tener contacto, ¿no? Y ya, pues al final de cuentas, hermana, cada quien tiene lo que se merece, ¿verdad? A mí, por ejemplo, que me han ofendido tanto, pues yo ya puedo ver hoy que Dios ha hecho justicia, ¿no? En ese caso, donde fui ofendida, ¿verdad? Y yo les quiero decir, así como mi hermanita que en la primaria sufrió, ¿verdad? Porque no podía hablar bien, dice ella, frente al público, ¿no? A mí me pasó en la secundaria porque yo empecé a usar lentes en la secundaria y entonces se empezaron a burlar de mí porque ya usaba lentes y pues ya saben, infinidad de apodos porque ya usaba lentes, tan chica, ¿no? Tenía 13 años, ajá, exacto, así, hermana. Sí, hermana, así exactamente. Y no, ajá, usted fue la que hacía, a mí me hacían. Bueno, y no solo por eso, fíjense que también porque yo era muy delgada, aunque no lo crean, fui muy delgadita, fui puro huesito y también por eso se burlaban, porque era muy delgada y también se burlaban de mí por mi peso y también por mi color de piel se burlaban de mí, también me decían infinidad de apodos por todo eso lo sufrí en la secundaria y claro que dolía en aquel entonces porque decías, ay, ¿cómo? O sea, no tengo amigos, nadie me quiere porque todos se burlan de mí y ay, ahora cómo voy a hacer amigos, y pues sí me aislaba, me sentía solita, salía al recreo sola, o sea, no tenía, ya después más adelante con el tiempo se fueron juntando conmigo amiguitas que hasta la fecha están, ¿verdad? Y gracias a Dios hasta la fecha permanecen, pero sí se sufre y yo sé que allá las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, yo sé que han sufrido de alguna discriminación también por allá, por aquel lado, ¿verdad? No solamente por el físico, como yo decía, a lo mejor en otras cosas, a lo mejor les llamaron inútiles, a lo mejor les dijeron que no servían para nada, ¿verdad? Porque también pasa. Y también me imagino que les ha pasado en algunas iglesias, porque es muy común que en algunas iglesias no te acepten, decía mi hermanita Mayra, por cómo vas vestido, ¿no? O Lleves pantalones. Ajá, exactamente, o a veces simplemente porque vayas sucio, o sea, ya se te quedan viendo feo, o sea, a lo mejor sí te aceptan y pasas, pero ya se te quedan viendo raro porque vienes sucio a la iglesia o porque hueles, ¿no? O sea, no, a lo mejor no te echas desodorante. A un coro Sí. y te dicen, no, es que no tienes voz. Ajá, exactamente, también suele pasar que a veces Y por no puedes eso cantar ni abajo de la regadera. sí, y nosotros no. Ay, no. Ay, sí, la hermana Mayra, la verdad, sí canta bien. Y no solo canta bien, tiene como que la unción, porque a mí me pone la piel chinita. Yo te lo he dicho, me pone la piel chinita cuando canta y yo, wow, en serio. O sea, sí, es Dios a través de ella, la verdad. Sí, lo tengo que decir. Y estamos hablando, ¿verdad?, de la discriminación. Fíjese que aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, en Romanos 2:11 dice, porque Dios
porque no hay excepción de personas para con Dios, ¿verdad? Sabemos, aquí la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Que a todos nos ama por igual, ¿verdad? Él no nos ve raros. Yo veía hace días un video de supuestamente no hacen como referencia a cómo nos ve Dios a nosotros, ¿verdad? Y yo decía, ay, realmente así nos ve Dios. O sea, yo me miro al espejo y yo soy como que, ay, bien chiquita, ¿no? Y Dios nos ve muy grandes, como que así muy bonitas y muy hermosas y todo. Y yo digo, ay, ¿en serio así nos ve Dios? ¿Así nos mirará? Dije yo, pero sí hacen como una referencia y yo hay digo, un pasaje wow. ahí en Job, ¿verdad? Donde Dios como expresa de Job que es un hombre maravilloso, muy íntegro y tantas cosas. Y yo digo, las cualidades, ¿verdad? Y yo digo, su máquina, ¿será que Dios así más o menos tenga una opinión de nosotros, ¿verdad? De ese hombre, ¿verdad? Íntegro y todo, como él bueno, yo sobreentiendo que así es, ¿verdad? No sé, que está dialogando él con Satanás, ¿no? Y le está diciendo cómo es su hijo, y digo yo, ay, ¿qué opinión tendrá Dios de mí, Señor? Amén, ¿verdad? Mira la rebelde, la grosera, criticona y todo lo que tengo. Decía yo, ay, realmente Dios nos verá de esa manera. Yo que he sido tan rebelde, también tan contestona y que berrinchuda y todo, dije, ay, no, Dios mío, ¿cómo nos vas a ver así? Dije, tanto amor, dije, ni lo merezco, pero bueno. Así nos ve Dios, ¿verdad? A todas las personas, aunque nosotros veamos por allá a los borrachitos que andan sucios o a los que están drogados allá afuera que no saben lo que hacen, ¿verdad? Dios nos ve con amor y nos ve con agrado y nos ve bien lindos, bien así. Yo dije, ay, wow, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Y así, las personas que nos están viendo, ¿verdad? Ustedes crean realmente, porque la palabra lo dice, Dios nos ve así con amor, Dios no hace excepción, a todos nos ama. Así que a las personas que están sufriendo, ¿verdad?, alguna discriminación, pues yo les quiero recordar que hay un Dios grande y poderoso que nos ama y que les ama a ustedes también y que dio su vida por ustedes también. No crean que Él nada más vino por unas personas, no vino a ser crucificado nada más por ciertas personas o porque nosotras vamos a la iglesia, ¿verdad? Ya nada más por nosotras. No, el Señor vino por todos, dice su palabra, vino por ti que estás allá y que a lo mejor no la has buscado, que a lo mejor dices, yo ni le busco, ni oro, ni ayuno, ni voy a la iglesia, no me congrego en ningún lugar, a veces ni quiero escuchar a los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque nos pasa, pero yo quiero decirte que sí, a ti persona que a lo mejor has rechazado a esas personas, Dios te ama y tiene un lugar especial para ti, entonces no tardes en buscarle, ¿verdad? A lo mejor no es fácil al principio, ¿verdad?, acercarse, porque a lo mejor sí tienen ese miedo de que vayan a ser rechazadas en alguna iglesia y que les digan que no, o que no puedes venir vestida así. Me tocó en una ocasión con una amiga, no voy a decir a dónde porque si no quemo a la gente, sí, pero con una amiga que tenía problemas con su niña, y la llevó a una iglesia para que la ayudaran porque ella estaba desesperada y ya no sabía qué hacer con su niña, y entonces en esa iglesia la hermana le dijo que sí le iban a ayudar, pero que tenía que ir a cambiar a su hija porque su hija iba con pantalón, y le dijo, ves a cambiar a tu hija y ponle un vestido o una falda y entonces te vamos a ayudar, regresas aquí y te vamos a ayudar. Y ella pues se decepcionó más porque vas buscando la ayuda, ¿verdad? Y ellos que te digan así, y luego, o sea, en la iglesia que tú dices, son personas de Dios que sé que me van a apoyar, o sea, vas con toda esa confianza de que te van a ayudar y que te van a apoyar y que te digan que no pueden, que la tienes que ir a cambiar, y pues ella se decepcionó bastante en aquel entonces y dijo, no, pues no, y fue y se buscó otra iglesia y sí le ayudaron en otra iglesia, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ya ves, hermana, que una vez tuvimos una plática acerca del código de vestimenta, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que aprender definitivamente es que cuando vamos a la playa, pues sabemos que tenemos que ir en short, ¿verdad? Si vamos a una fiesta en un salón que va a ser de elegante, tenemos que ir de arreglado, ¿verdad? Si vamos a la fiesta de las bodas del Cordero de Dios, pues no precisamente vas a ir así, pero sí de una forma, ¿verdad? Pero cuando alguien es nuevo y no sabe,
Bueno, claro que Es sí. que ese es un claro ejemplo es un de que claro era ejemplo. En este caso, buscando, ella era buscando. Iba buscando ella. no iba, porque No. ya iba desde hace tiempo. Ah, ok, O sea, ok, era ok. su primer, ahora sí que era su primera vez Y la rechazaron, entonces Ajá, ahí sí ya. sí, Ajá, pero a eso me estoy refiriendo, hermana. Pero Claro como que ya quiera, nosotros cuando ya tú sabemos. ya sabes que vas a una iglesia. Pero cuando eres, por ejemplo, cuando eres católico, Puedes ir en short, en blusa, en tirantes, en pantalón. No hay un código de etiqueta, no hay un código de vestimenta, no hay nada. Entonces la gente cree que en todos lados es igual. Entonces no hay una manera de pensar de que, mira, ahí los del templo van así, así, o como los testigos que van de saco, corbata y todo eso. No, entonces hay personas que no saben ese tipo de vestimenta. Entonces como te creas en una iglesia católica, puedes ir como tú quieras, porque dicen, es que ahí no te dicen cómo vestir, cómo ir, si vas despeinada, si vas con el cabello rojo. O sea, tú puedes entrar y no te dicen nada. ¿Por qué? Porque así son. Entonces hay personas que creen que al entrar en una iglesia, pues es lo mismo. O sea, A lo mejor a mí me pasó porque cuando yo era pequeña, yo iba con mi abuelita, íbamos a la misa allá en la colonia Chapultepec, al Sagrado Corazón. Íbamos a la misa de las 5 de la mañana, empezaba la primera misa, pero en aquel tiempo usábamos velo. Ajá, se usaba velo y ya cada vez que iba uno a la iglesia entrando rapidito el velo y más o menos sí, el código de vestimenta más o menos era así de que manguita y que larguito y no chor y no cortito. Bueno, así aprendí yo, ¿verdad? En ese tiempo, claro que ahora las nuevas generaciones pues sí ha cambiado totalmente todo eso, así como también cambió lo del velo en ese tiempo porque ya a los pocos años ya se dejó de usar el velo. en la actualidad, pues ya, uno va a la iglesia, ves a los que van a las peregrinaciones y van como quieren, ¿no? Entonces no hay un código de vestimenta. sí, es cierto. Así es, y también podemos ver la discriminación en el trabajo, ¿verdad? Que no sé si a algunas personas les ha pasado que a veces son nuevas y en el mismo trabajo a veces no te quieren enseñar o te hacen menos o luego no quieren que tú te juntes, por ejemplo, a la hora de la comida, pues te hacen menos porque ya tienen su grupito donde comen o ser así. contratado en un trabajo. Ajá. Sí, Si no vas exactamente. agregada como secretaria, Ajá. no pasa. Sí, exactamente. También pasa que al ser contratado igual te ponen ellos sus reglas según que si no vas así, que si te falta esto, que tu perfil no cuenta, que no sé qué, o sea, te ponen muchos peros, ¿verdad? También pasa, igual que pasa en las escuelas, como lo he dicho y como mi hermana lo comentó hace ratito, que desde el kinder, ¿verdad? Porque hay niños que desde el kinder se empiezan a burlar de otros niños porque a veces nada más porque no tienen papá o mamá, o sea, tú no tienes papá y ya se empiezan a burlar porque no tiene papá y que yo sí tengo papá o mamá y yo sí tengo mamá, y desde ahí empezamos, ¿verdad?, a ser discriminatorios desde pequeños, y si eso no se frena, va creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a la adultez, que también, y por eso hay tanto problema, porque luego el mismo adulto le dice o defiende supuestamente a su hijo, ¿no? Y va como lo que pasó con la maestra, no sé si se enteraron, que el niño creo que se portó mal o no sé, y la maestra le llamó la atención y fue el papá a amenazar a la maestra con una pistola. Entonces yo siento que ahí ya como que ya sobrepasó, ¿no?, esa línea de respeto, porque bueno, yo lo entiendo así, en la casa se enseñan los valores y en la escuela pues las materias, ¿verdad? Entonces las maestras no están para cuidar ni para, ahora sí que estar aguantando ese tipo de niños, No, porque sí en casa se reafirma la educación, se reafirma, ¿no? Ajá. Y es importante también la enseñanza de los maestros. Así es. Porque yo me acuerdo que yo sí aprendí mucho en la escuela. Yo sí aprendí mucho en la escuela. Yo tenía una maestra, la maestra Silvia, que me dio clases en tercer año de la primaria, ahí mismo en la colonia Chapultepec. Ella era una mujer que siempre iba muy pulcra, muy alineada. Entonces mi uniforme era de cuadritos y de tablones. Entonces cuando yo andaba jugando, de repente se me salía la camisa por acá y andaba corriendo y todo. Y entonces yo a media cancha venía yo y me jalaba la falda
y me metía la mano y me jalaba la camisa y me acomodaba y no me importaba que me vieran las piernitas y que toda la ropa interior. Entonces la maestra observó eso y me dijo, Betty, venga, y no nada más a mí, a varias, a Sonia, a muchas que andábamos ahí, vengan, se les voy a decir algo. Ustedes ya son unas niñas que tienen que aprender a cuidarse. Cuando ustedes anden corriendo, allá deben de traer un chorcito abajo de su uniforme. Díganle a sus mamás que les haga un chorcito, que les compre un chorcito si pueden. Dice, para cuando ustedes alzan su falda y bajan su camisa porque se les salía, porque tenía pechera, no enseñen todo su cuerpo. Entonces sí te enseñan. Y a mí se me quedó muy grabado eso, ya nunca lo volví a hacer. Ya cuando yo quería arreglarme el uniforme, que andaba ya corriendo en el campo y parecía que se me iba a acabar como nos daban recreo media hora, hasta horas antes. Ahora íbamos corriendo y sentía que no me alcanzaba el tiempo para andar allá. Pero sí aprendí eso, ya iba corriendo al baño, me metía y ya me arreglaba. Y no nada más yo, varias. Y sí nos enseñó siempre eso, y deben de venir bien bañados, bien cambiados, bien peinaditos, bien, o sea, sí te enseñan dentro de la escuela. A mí me tocó que me enseñaran en mi formación, la maestra Silvia. Así es, seguimos hablando sobre la discriminación, amén. Y acerca de la discriminación nos habla en Levítico 19, 33 y 34, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros y amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sabe? Eso también se refiere cuando tenemos visita con los hermanos. Hay hermanos que son de otra congregación y vienen de visitantes a la iglesia, amén. Tenemos también a nuestra hermana Conchita, gloria a Dios, que es visitante y la verdad participa mucho dentro de la iglesia, nos ayuda. Ahorita en el aseo la ponemos a dirigir y gracias a Dios ella accede. ¿Por qué? Porque ama al Señor, porque no porque sea visitante vamos a decir, no, pero pues usted no tiene lugar en este estrado, no tiene lugar para participar dentro de la iglesia. No, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que fuimos extranjeros, amén, en la tierra de Egipto. Así nuestro Dios nos ama, amén, a cada uno de nosotros y no deja que nosotros discriminemos a los que vienen de visita. Entonces, si usted viene de visita de a otro lugar, porque yo también he sido visitante, he ido allá con un primo y la verdad nos cobijan muy bien, nos tratan con amor, nos hablan con respeto, no porque vengas de otro lugar de visita. Así como nuestra hermana Conchita antes venía de muy lejos, venía a visitar a nuestro hermano Alex, pero también se congregaba con nosotros. No porque ella viniera de visitante unos días ya se dejaba de congregar, o cuando se congregaba la hacíamos menos. No, al contrario, cuando un hermano llega, ya sea de visita o ya sea de pasada, porque ahí en la Nacional les ha ocurrido que llegan a veces hombres tomados, mujeres tomadas, y no por eso las vamos a discriminar o las vamos a hacer a un lado o las vamos a desechar. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué nosotros sí? Entonces, cuando viene una persona alcoholizada, lo único que hacemos es que se siente y esté tranquilo. Ya si la persona es muy imprudente de que está hable, o grite y grite y se sale solo, pues ya es cuestión de la persona, pero nadie lo corre, nadie lo saca. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces, cuanto más nosotros no podemos discriminar a nadie que se acerque a un lugar donde se está proclamando el nombre del Señor, donde se está amando a Dios. Nos ocurrió una ocasión que fue un muchacho un muchacho no sé qué problema llevaba, traía unas muletas y pasó ahí a la iglesia y ahí se quedó. Estuvo en la alabanza, estuvo en la predicación y ya lo último, él ya venía con otras intenciones. Al salir empezó a pedir dinero y como nadie le daba, porque pues prácticamente pues no, a veces no llevamos suficiente nada más para la ofrenda o algo así, entonces yo también no llevaba y le decía a los hermanos una ayuda y nadie le daba, si acaso le daban una moneda,
pero yo creo que pensó que ahí iba a sacar, no sé, los millones, y no sucedió así. Y empezó a decir, ¿ese es el amor de Dios? ¿Ese es el amor de Cristo? ¿Ese es el amor de los hermanos? Y empezó a decir, o sea, a blasfemar el nombre del Señor, amén. ¿Por qué? Porque ese hombre no sabe cuánto nosotros llevamos en el bolsillo, amén. Y ese hombre pensó que el ir ahí, a ese lugar, ya iba a conseguir mucha economía, sabiendo que los hermanos pues a veces no llevamos a veces más que para la ofrenda. Y empezó a decir cosas, empezó a criticar a los que iban saliendo, y eso que son hermanos, y eso que tienen amor de Dios, y que no sé qué. Hasta pasó, gracias a Dios pasó con el pastor le dio y ya se salió, ya se fue contento porque pues alguien más le dio, pero de verdad, no por eso al otro día que fuera o cuando volviera a ir o las veces que fueran, no se le va a negar el paso a una persona, amén. Así lleva la intención que lleve, no podemos nosotros entender, amén, las intenciones de las personas que pasan ahí. Hubo una ocasión que también pasó un hombre a refugiarse ahí porque lo venían correteando, amén. Entonces hay personas que sí quieren que oren por ellos y hay personas que no, que solamente van a buscar un refugio para salvar su vida, pero ahí ya es cuestión de las personas, ya no es cuestión de uno que les niegue el paso. Ahí en casa de la hermana Tachita está abierto, no hay un portón, no hay una reja, no hay nada, o sea, cualquiera que pase puede entrar y sentarse y es bienvenido a ese lugar, así como en las demás, en la rueda, acá con nuestra hermana Mine, cualquiera puede entrar y sentarse y escuchar de la palabra, amén, porque nosotros no somos quienes para discriminar a nadie, amén. Así puede venir borracho, puede venir vestido de la manera que sea, no podemos nosotros discriminar a nadie. Por eso el Señor nos habla que del buen samaritano, porque le preguntaron para tentarle que cómo se cumplía la ley. El Señor le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El otro hombre le dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo puedo saber quién es mi prójimo? Entonces le habla de una manera que podía entender, que dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, dice su palabra, los cuales lo despojaron, heriéndose fueron y lo dejaron medio muerto. Dice que descendió un sacerdote por el camino y no le ayudó, pasó un levita y no le ayudó, y después pasó un samaritano que fue el que lo ayudó, el que lo montó en su caballo, amén, y todavía le sanó las heridas, y aparte de eso le dejó pagado la cuenta, y si se pasaba de lo que él debía, iba a regresar a pagar. Entonces le preguntaron al hombre que preguntó que quién era su prójimo. Ahora tú dime, ¿quién fue el prójimo? No, pues el samaritano, amén. Entonces ahí nos habla acerca de esa discriminación que a veces puede estar, como una ocasión le pasó a nuestra hermana Raquel, que dice que ella estaba orando por un hombre que estaba tirado, se estaba muriendo, y dice, y pasaban las hermanas de otras iglesias y nada más pasaban, me volteaban a ver y se iban de largo. Pasaba otra persona, me volteaban a ver y se pasaba de largo, viendo que yo estaba orando por ese varón. Entonces ahí también existe la discriminación, amén, porque viendo que alguien está ayudando a un prójimo, pasan de largo. Entonces tenemos que tener cuidado en esa área de nuestra vida, porque el Señor nos manda a dos cosas: amarás al Señor tu Dios y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no nada más podemos decir yo amo a Dios, pero a mi prójimo no, porque ya estaríamos infringiendo la ley, como dice su palabra. Sí, así es, hermana. Ya ves que ahora pues ya está bien peligroso. Y ahora ya ves que ya está bien peligroso, ¿no? Luego de repente querer ayudar a alguien porque pues no saben Pero ni si qué. esa persona se estaba dejando ayudar. Sí, pero me refiero Porque ya estaba en una otras persona circunstancias, ayudando. ajá, Así en otras circunstancias, ¿verdad? No, sí es verdad, como dice usted, ¿verdad? Ahora sí está tremendo también a quien ayudamos, ¿verdad? Pero dice mi hermana que estaba en toda la discusión, ¿no? Y quería la ayuda, pues ahí sí es como que va así, con más confianza, ¿verdad? Pero sí suele pasar que a veces ayudamos a la gente y la gente sí es mala, ¿verdad? No Pero igual, ya no pero, de uno. ajá, exactamente, ya no es de uno, ¿verdad? Exacto, sí, pues la gente nunca va a reaccionar como uno quiere, ¿verdad? Pero a nosotros nos corresponde ahora sí que no discriminar, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Ahorita el tema es de la discriminación, ¿verdad? Y no hacer menos
a nadie, ¿verdad? También ha pasado que en los hospitales, ¿verdad? No sé si han visto que hay personas, hay muchachas que se han aliviado en la sala de espera porque igual, o sea, no te vamos a atender porque no tienes el seguro o porque no traes esto, porque no traes el otro, y no las atienden y se alivian ahí en la sala de espera o afuera en la banqueta, o sea, eso también es un acto de discriminación, O los ¿verdad? taxistas que ven a un Ahora, hombre gordito y no sí, lo suben. sin tirar discriminan. pedradas, dice el hermano. Los taxistas ¿Cómo son que, a así. ver, cómo, hermano, que no suben a los gorditos, eh? Es que ya Aguas. van dos gorditos atrás y luego dicen, no, ese no cabe, y le dan derecho. Sí, Y le dan sí. derecho. Y, ya, No, ahí sí y también. a los que van borrachitos Ya, tampoco no, lo güey, suben, bueno, ¿no? Son bien impertinentes. Van a pagar, Van a pagar dos. No, sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Igual a los que van tomados, ¿verdad? Porque luego sí se portan muy Sí, impertinentes o bueno, porque groseros, esto pues les sí, se ahí nos ya. olvida pagar Sí, o sí, luego exacto. piden cambio que no Ajá, o luego sí se ponen groseros. Una vez sí me tocó que se subió en la parte de enfrente un borrachito por eso. y sí, ya, pagan soy justo por grosero. pecadores, ya lo ven Sí. tambaleando y dicen, no, ese no lo levanto. Sí, es Ya no, cierto, sí, nadie sí, lo sí, levanta. también suele pasar, ¿verdad? Igual el acceso a la vivienda, ¿verdad? Porque a veces también como lo ven a uno es como lo atienden, ¿no? También Sí. si quieres, o sea, piensan que no vas a pagar o que no vas a poder, ¿no? Y vas a pedir un préstamo, también piensan que no vas a pagar, ¿no? Vas a una Es agencia una- de carros Sí. y te ven todo andrajoso, dicen, no, Sí, aquí no, no. pide limosna, no, pero voy a comprar un carro. Sí, y Dicen, no creo. No creo, exacto, creo, sí, no. sí, porque piensan que no tiene con qué pagar, ¿verdad? También Así suele es. pasar ahí la discriminación, ¿verdad? A veces. Pero bueno, a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Hacer todo lo bueno, lo que el Señor nos dejó como ejemplo, ¿verdad? Lo que nos enseña cada día, ¿verdad? A ser buenas personas, buenos samaritanos, ¿verdad? Decía usted, y ayudar al prójimo, ¿verdad? Que es al que tenemos a un lado, ¿verdad? Y aun cuando no lo conocemos, también si esa persona necesita la ayuda, también es bueno dársela, ¿verdad? Si está en nuestras manos ayudar a los demás, pues está bien, ¿verdad? Aunque nosotros no recibamos lo mismo, como dice mi hermana, no podemos ahora sí que meternos en la mente de la persona y decir, bueno, te voy a pagar igual, ¿no? Desgraciadamente así es. Bueno, pues seguimos hablando, ¿verdad?, de la discriminación y cómo Dios, ¿verdad?, no hace excepción de personas y cómo Él nos ama tanto y nos acepta como somos, con defectos, virtudes o mal comportamiento y todo, ¿no? Bueno, dice en Gálatas 3:28, ¿verdad? No puse el texto todo completo, pero dice, declara que en Cristo ya no hay diferencia entre griego y judío, entre esclavo libre, hombre y mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos a ser libres a través de la palabra de Dios. Dios nos da libertad de espíritu, ¿verdad? Y nos hace ser mejores personas. Aprendemos a tratar a nuestro prójimo, aprendemos a tratar a nuestra familia, a tener aceptación por lo que no podemos cambiar en ellos y saber que ellos tienen una forma de ser diferente, que a lo mejor no nos va a agradar, no nos va a gustar, pero no por eso la voy a hacer a un lado o la voy a discriminar, o porque tengo un familiar que toma y que, ay, ya, ese borracho no, él también tiene un lugar dentro de la familia y merece respeto y pues ni modo, o ha tomado malas decisiones en su vida, a lo mejor no ha conocido la palabra, a lo mejor tampoco se presta él para conocer la palabra de Dios porque suele pasar, pero no por eso lo vas a discriminar o lo vas a hacer a un lado, ¿verdad? Debemos de amar a él, porque lo que Cristo no quiere es el pecado, quiere que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Entonces también leyendo, ¿verdad? De la primera de Samuel 22, del 1 al 2, dice que David en la cueva se refugia en la cueva de Adulán, ¿verdad? También el pastor nos habló de eso. Y cómo él se sentía también desolado, porque Saúl pues ya lo traía azorado, ¿no? De que quería acabar con él, ya el pobre ya no hallaba dónde meterse, yo creo, y va y se mete en esa cueva, en la cueva de Adulán, y dice que ahí
llegó su familia primero a verlo, ¿verdad? Gracias a Dios, qué bueno que llegaron a verlo, le dieron amor en medio de tanta aflicción que él traía. Y como dice también que ahí él formó un ejército, pero ¿cómo formó ese ejército? ¿Con qué guerreros? ¿Con qué hombres? Con los hombres que dice ahí en su palabra, se juntaron con él todos los afligidos, endeudados y con amargura de espíritu, ¿verdad? Pero como David era un hombre conforme al corazón de Dios, cómo les enseñó a amarse, cómo les enseñó a ser buenos guerreros. Pero ¿por qué David traía esa enseñanza? Porque recordemos que David ya había convivido en la corte del rey Saúl y que él era muy amigo de Jonathan y que Jonathan era un guerrero y le enseñó a David. Entonces David pudo enseñar a esos hombres, ¿verdad? Que a lo mejor eran marginados, menospreciados dentro de las sociedades allá en el pueblo, ¿verdad? Y a los afligidos, endeudados. ¿Quién no está endeudado hoy en día? Con amargura de espíritu, ¿verdad? Y cómo él les enseñó, y cómo él, ¿por qué? Porque él aprendió, y cómo David fue un hombre, ¿verdad?, bueno, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que él fue marginado y pasó tantas situaciones a través de su vida por el rey Saúl, y que también recordemos que cuando Samuel fue al pueblo a ungir al rey, también recuerden que dijeron, tú vete por allá, vete a cazar leones acá, ¿verdad? Y no aparecía a pastorear ovejas. Y cómo también lo discriminaron ahí su familia. Entonces él ya sabía todo lo que se sufría y vivía en su corazón, ¿verdad? Porque él ya lo había pasado. Entonces por eso él no le puso pretexto a estos hombres. Al contrario, los abrigó, les enseñó lo que era el temor de Dios y les enseñó a ser buenos guerreros. Entonces tengamos ese corazón dispuesto a amar, a dar, y que si llega alguien en necesidad, tengamos ese corazón dispuesto de amar y ayudar, así como al rey David, ¿verdad? Que fue un ejemplo aquí en Primera de Samuel 22, del 1 al 2, si lo quieren leer, ¿verdad? Y también recordemos que también él le retribuyó todo al hijo de Jonathan, ¿verdad? A Mefibosé, y también la historia de Jefté, pero como ya el tiempo se acaba, pues ya, nos despedimos, lo dejamos para otro sábado. Amén. Ajá, no lo discriminó por su condición, pero el criado de Mefibosé, ¿qué quería? Sí lo discriminaba y se quería quedar con lo de Mefibosé, ¿verdad? Pero como Dios tiene un plan y como Dios, ¿verdad? David le retribuyó, ¿verdad? Lo de las tierras. Por amor a Jonathan. Retribuir quiere decir que le regresó, ¿verdad? Pero que no lo pudo a lo mejor rescatar ni quitarle todo ese dolor de Mefibosé que él ya había sufrido y había traído, y de todos sus complejos, porque recordemos que él era discapacitado y se arrastraba, dicen, en el piso para poder trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces no existía la silla de ruedas. Entonces imagínense la condición de él cuando le dice, te voy a invitar a comer. Hay por ahí una alabanza que dice, ¿verdad? Que te voy a invitar a comer a la mesa del rey. Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que tú vas a hacer eso? ¿No? Claro, él le dio las tierras y todo, pero todo eso lastimado y dañado, solamente Dios es el único que podía quitarlo, ¿verdad? Amén, así es. Así como lo vivió la mujer del flujo de sangre, cuánta discriminación no tuvo esa mujer, amén. Entonces vemos muchos claros ejemplos de la discriminación y cómo Jesús hacía eso a un lado, y aún con lepra el Señor les hablaba, Él no los discriminaba. Sabemos que en aquel tiempo una persona leprosa era asediada, o sea, fuera, lejos, y Jesús no, Jesús nos enseña que a pesar de una lepra, a pesar de un flujo de sangre, el Señor no hacía acepción de personas, nunca nos enseñó a discriminar. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, no discriminar a nadie.
El tema de la próxima semana, amén, porque ya estamos a punto de terminar este programa, se nos va como agua una hora, gracias al Señor que hablamos acerca de la palabra, amén, porque no es palabra de hombre, sino es palabra viva, que esperemos y caiga en buena tierra. El próximo tema será mujeres caprichosas y voluntariosas. Santo Dios. El texto base será en Marcos 6:24, dice, y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué diré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Santo es el Señor. Hablaremos del problema que tienen algunas mujeres con este mal. Daremos ejemplos bíblicos de algunas mujeres caprichosas registradas en la Biblia, amén, de ningún libro más que de la Biblia, amén, que sea palabra viva y eficaz. Esperamos que se haya edificado con esta enseñanza, amén, que no nada más es para uno, sino es para cada uno de ustedes. Amén, amén. Nos vemos el próximo sábado con la ayuda de Dios, ¿verdad? Una vez más aquí estaremos. Hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me des como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.